No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por hacerla nuestra compañía en nuestro diario vivir. Te agradecemos, Señor, el que estés diariamente con nosotros a través de ella. Regálanos un corazón que pueda recibir y comprender eso que nos compartes, eso que nos enseñas en tu evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días. Saludos fraternos para todos. Qué alegría tener este encuentro diario en compañía de nuestro Dios. Soy Luz Estela, discípula de la familia misionera Verbum Dei en Bogotá, y hoy estoy en el Centro Misionero Verbum Dei de Casablanca. Los acompaño a reflexionar el Evangelio de Mateo 5, 17-19. Repito, Mateo 5, 17-19. La cita de apoyo es Isaías 55, 10-11. El título para nuestro compartir de hoy es La palabra de Dios es compañía. Y Jesús nos habla hoy en su Evangelio que no ha venido a abolir ni a desaprobar la ley, ni a los profetas, sino a darles plenitud, a darles cumplimiento, a darle el verdadero valor a esa palabra que ya se nos fue dada. A nosotros, los seguidores de Cristo, se nos dio las Sagradas Escrituras como una herencia, la Biblia, la conocemos así, como ese libro guía que contiene un conjunto de preceptos y enseñanzas que están ahí para ser estudiados, orados y asimilados. La palabra de Dios es alguien que nos acompaña, es el mismo Jesús que camina con nosotros. Se nos ha dado su palabra como compañía, como guía de nuestro caminar. Es la fuente inagotable donde podemos acudir cada vez que lo necesitamos. En este libro sagrado podemos sacar toda la sabiduría necesaria para instruirnos y vivir una vida a plenitud. Y el Señor en esta mañana me hacía recordar mi primera experiencia con la palabra de Dios y recordaba que fue con el Salmo 91. Era la cita insignia de mi niñez. A los 9 años la aprendí y en la familia nos la enseñaron como esa oración de protección y era como una oración muy poderosa. Recuerdo que cuando habían tormentas a mí me causaba mucho miedo, mucho temor y yo corría y me hacía en un rinconcito y empezaba a rezar el Salmo 91, porque el Salmo 91 para mí era la salvación y la protección de Dios. Y cada vez que tenía una dificultad, yo recuerdo que me encontraba recitando este Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y a medida que lo iba como recitando, se me iba dando la paz, iba experimentando como esa protección de Dios. Y esta ha sido una de mis primeras experiencias con la palabra de Dios, donde Él me salva y me protege. Y a partir de ahí se ha ido escribiendo toda una historia de palabra de Dios actuando en mi vida. Se ha ido construyendo un camino y en ese camino, como todos los espacios de nuestras vidas, hay momentos donde he rechazado esa palabra, la he olvidado, la he ignorado, pero también la he tenido en conciencia, también he tenido esos espacios de acogerla, asimilarla. He visto cómo la palabra de Dios me ha ido reconstruyendo la vida y ha sido mi compañía de todos los días.
Y creo que todos nosotros tenemos historia que contar, cada uno de ustedes tiene una historia que contar de la palabra de Dios en su vida, porque Él se ha encargado de hacer historia personal. Y estoy segura que cada uno puede recordar ahorita su cita favorita, la que le ha marcado la vida, la que la ha rescatado. Esa cita que nos motiva, esa cita que nos muestra un horizonte. Por eso estamos aquí en esta mañana intentando ser fieles cada día a la escucha de lo que Dios quiere decirnos, intentando ser fieles a la oración diaria para continuar este camino de asimilar y comprender esa compañía de Dios a través de su palabra. Y Jesús nos hace ver hoy la importancia tan grande de su palabra, al decirnos que no desaparecerá ni un solo punto, ni un pequeño trazo, y en otras traducciones dice, ni una i, hasta que se cumpla el propósito de lo que está escrito. Y a mí eso me da mucha esperanza. Él dice que primero pasará el cielo y la tierra antes de dejar de cumplirse una sola de sus palabras. Y cuando vemos la grandeza del cielo, de la tierra, pues uno se pregunta, ¿qué tan importante es la palabra? Es muy grande. Y eso me lleva a mí a preguntarme y les invito a que ustedes también lo hagan. ¿Qué tanta importancia le doy a la palabra de Dios en mi vida? ¿Le estoy dando el lugar adecuado? ¿Creo eso que tú me dices en tu palabra? Y pues queda decir, Señor, enséñanos a valorar tu palabra, a valorar tus preceptos. Y me acordaba de la cita de Isaías 55, 10, 11, que dice, así como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, así es mi palabra. No volverá a mí vacía hasta que no haga lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Eso nos dice el Señor. Y yo en esta zona donde vivo, donde está el centro misionero, hace mucho tiempo, llevamos más o menos 5 meses de verano y en estos días ha empezado a llover y la tierra se ve diferente, porque una tierra reseca y árida se ha empezado a hidratar de esa lluvia y uno ve cómo las personas de la zona y la misma tierra agradece esa lluvia que recibe. Y yo decía, pues bueno, nuestra vida es así, que mis oídos reciban también tu palabra, que tu palabra fecunde mi vida, Señor, la haga germinar y producir como a la tierra, que no vuelva a ti vacía, que se cumpla ese propósito para cual has enviado esa palabra a nuestra vida, que esa palabra no la dejemos pasar de largo, sino que la acojamos en nuestro corazón y seamos agradecidos y la hagamos nuestra compañera. Pidámosle al Señor la conciencia de valorar esa palabra dada, de no ignorar, de no infringir, como dice el Evangelio, de no quebrantar un solo de tus preceptos, ni saltárnoslos. Y recordaba en estos días que hice un retiro espiritual, nos invitaban a hacer un examen de conciencia y nos daban como una hoja donde se detallaban todos los mandamientos de la ley de Dios y de la iglesia. Y yo invitaba al Señor a que me acompañara a hacer este examen de conciencia. Y la verdad me sentí muy triste y me sentí, como dice el Evangelio, de aquellos pequeños que infringen la ley de Dios, que la quebrantan. Porque al detallar cada mandamiento, me daba cuenta que estaba fallando, que estaba quebrantando, sobre todo porque los mandamientos se hicieron para cuidar mi vida y para cuidar mi dignidad de hija de Dios y la de los demás, la de mis hermanos. Y es que a veces no tomamos todo el detalle de lo que Dios está escribiendo en nuestra vida. Nos saltamos trazos importantes de lo que Él escribe, ignoramos los puntos y las comas que Él le está poniendo, que le pueden dar un significado importante a determinada etapa de nuestra vida, y si lo quitamos no lo vamos a ver o no lo vamos a valorar. Pidámosle a Jesús la gracia de valorar la palabra dada
y de comprender su significado, su propósito, su voluntad, y así podamos ser esos administradores buenos del reino de los cielos, los grandes del reino de los cielos, como dice hoy el Evangelio, que la observan, que la practican, que la enseñan como deben ser, con toda la conciencia y delicadeza de los hijos de Dios, teniendo de presente cada precepto dado. Que acojamos todas las sugerencias del Evangelio para hacer una misión con el Espíritu Santo. Acoger todas esas ideas que Él nos da, acoger a todas las personas que Él nos pone en el camino, esos propósitos que Él tiene con nuestra vida, que nos van ayudando a que la palabra sea fecunda y que den ese fruto deseado por Dios, ese que Él sembró en nuestro corazón. Y cerramos este momento con María, que ella nos ayude a valorar cada palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra? Sin esta palabra diaria, ¿qué sería de nosotros si no pudiéramos escuchar el Evangelio de Jesús? ¿No tendría sentido nuestra fe? Entonces pidámosle a Mamita María que ella, que acogió la palabra de Dios, nos enseña a responder a nosotros igual, a acoger y a hacer fecunda esa palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón, y que la hagamos nuestra compañera de vida, nuestra compañera de todos los días. Un feliz día y un feliz encuentro con la palabra del Señor.